Hermanos, Dios los bendiga. Estamos transmitiendo desde Monroe, North Carolina, la Iglesia Bautista del Buen Pastor. Y hoy estaremos meditando en el Salmo 11. Y antes de meditar en este Salmo, quiero decir a toda la Iglesia del Buen Pastor que se cuiden donde quiera que estén, tomen las medidas necesarias y a la misma vez hacerles saber que como iglesia necesitamos seguir como ministerio y después los hermanos estarán enviando un documento para que usted pueda seguir apoyándonos con sus ofrendas y sus diezmos para seguir funcionando como ministerio. De antemano les saludo y les mando un abrazo donde estén. Y hoy la meditación está en el Salmo 11, donde habla de la protección de Dios y del cuidado de Dios para nosotros. Seguimos con la cuarentena que ha emitido el gobernador del estado para cuidar de las personas y de todas las familias y cuidar que no se propague más el virus. Entonces, ahí en casa esperemos que ustedes estén pasándola bien, sigan meditando en la palabra de Dios, sigan cuidándose unos a otros y podamos algún día reunirnos con gozo y paz una vez más acá en el templo. Por lo pronto, el Salmo 11 dice: confío en la protección del Señor. Entonces, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas, disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Este salmo una vez nos llama a entender y a tener la fe en que Dios está al tanto de nuestras circunstancias. La Biblia, o a través de los salmos, encontraremos muchos salmos que hablan acerca de que Dios es nuestro refugio. Probablemente el salmista se encontraba en alguna situación difícil y en la forma de cómo expresar a través del salmo o cómo sus sentimientos, de cómo él se sentía hacia Dios, él escribía estas palabras, entendía que Dios era su refugio. Y es lo mismo que nosotros debemos de entender, Dios es nuestro refugio en cada momento. Pero no solamente Él es nuestro refugio, sino también Él debe de ser nuestro fundamento en cualquier circunstancia. Esta situación del virus y toda esta pandemia nos ha movilizado al mundo entero en tomar medidas que las personas antes no estábamos acostumbradas, y es por esa razón que nos cuesta a veces, nos esperamos o nos desanimamos porque nos dicen que tenemos que estar en casa, porque no es algo que acostumbramos. Pero a la misma vez, Dios no ha dejado de ser Dios, y por alguna razón todo esto sirve en la vida del creyente. Cualquier cambio, cualquier circunstancia que viene en nuestra vida, nos sirve para entender que Dios está obrando en nuestras vidas y que aún en medio de las circunstancias Dios escucha nuestros ruegos, Dios sigue siendo nuestro refugio, Dios sigue estando en su trono, Dios sigue siendo Dios, Dios no va a cambiar. La respuesta es cómo nosotros respondemos a los cambios de nuestras vidas, que llegan a nuestra vida. ¿Cómo respondemos a estos cambios? Y tenemos que responder de una manera sabia, de una manera sana, para no errar y no traer desánimo y no desesperarnos,
Es por eso que el salmista dice en el versículo 1, confío en la protección del Señor o en la protección de Jehová. Él confía. Esto es algo que nosotros debemos de practicar hoy en día, confiar en Dios. Es algo que mucha gente no conoce, no sabe. Pero nosotros como creyentes somos llamados a confiar en Dios. Necesitamos seguir desarrollando una intimidad, una relación con Dios, de tal manera que nos lleve a una tranquilidad donde podamos estar confiados en medio de cualquier circunstancia. El salmista, él escribe, yo confío en la protección de Dios. Y estas palabras vienen de una preconfianza, de un preconocimiento de Dios. No podemos confiar en algo que no conocemos, no podemos confiar en algo que no sabemos qué es, pero el creyente conoce a su Dios o debe de conocer a su Dios para que pueda confiar en Él, para que podamos estar seguros en medio de cualquier circunstancia. El salmista empieza afirmando esta realidad de su confianza. A pesar, él explica aquí que está siendo atacado por sus enemigos, está pasando una prueba, una circunstancia donde está siendo criticado, pero él resalta su confianza en su Dios, resalta la protección de Dios sobre su vida. Y esto es algo que nosotros debemos de recordar. Dios, a pesar de nuestras circunstancias, Dios tiene protección sobre nosotros. Y la tarea de nosotros es confiar en Él, tomar las medidas necesarias, seguir confiando de tal manera que dejemos que Dios obre en cada momento de nuestra vida. El versículo 2 dice, los malvados ponen sus cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas, disparan desde las sombras contra los de corazón recto. En todo momento nosotros debemos de permanecer firmes. El fundamento de nuestra fe debe estar puesto en Dios. Nuestros principios, nuestros valores, nuestra confianza en nuestro Dios deben de estar intactos. Nuestra fe no debe de ser conmovida, aún no importando la circunstancia. Tenemos que entender que Dios es más grande que las circunstancias, que Dios es más grande que la prueba, que Dios está al tanto de toda necesidad, de todas las circunstancias. A pesar de que el diablo o las circunstancias traten de destruir nuestra confianza, nuestra dependencia de Dios debe de mantenerse firme, sin cambiar. Y esto es algo que nosotros debemos de cultivar todos los días. Y una de las maneras que nos pueden ayudar a crecer más en nuestra fe es la lectura de la palabra de Dios. En muchos salmos podemos encontrar palabras de ánimo, de fortaleza que nos ayuden en nuestro caminar con Dios todos los días. Y esto es algo imperativo que debemos de hacerlo. Los salmos es una muestra de cómo los personajes bíblicos encontraron socorro, encontraron abrigo, encontraron protección y lo plasmaron en estas palabras. Y hoy lo podemos recordar para que nosotros podamos seguir confiando en Dios, podamos seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Hermanos, tenemos que recordar que estamos en un peregrinaje aquí en la tierra. Nuestra vida depende de Dios. Nada va a suceder sin que Dios no lo permita, sin que Dios no lo deje pasar, sin que Dios en su soberanía no permita estas cosas. A pesar de que tal vez los hombres son los que lo hacen, los humanos son los que están detrás de algunos cambios o cosas que llegan a nuestras vidas, pero aún así, para Dios nada pasa desapercibido. Por esa razón, nuestra confianza debe de estar siempre puesta en Dios. Y este tiempo de prueba, este tiempo de incertidumbre nos debe de llevar a pensar más en Dios, a pensar más en nuestra vida espiritual, a pensar más en las cosas que realmente importan, a pensar más en las cosas que realmente tienen valor. Y vemos cómo las cosas materiales se pueden derrumbar de un día a otro, cómo la economía puede cambiar de un día a otro, pero nuestra fe
no debe de cambiar. Tenemos que involucrarnos, tenemos que ser las personas que están al momento creyendo en Dios, creciendo en su fe, librando esta batalla en medio de la prueba, sabiendo que Dios está de nuestra parte. El versículo 4 dice, pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca cada uno y examina cada uno y examina cada persona sobre la tierra. Dios, nada de lo que nos pase a nosotros, a cada persona, a Dios le pasa por desapercibido. Dios está al tanto de todo. Y sean los resultados que sean, Dios no va a dejar de ser Dios. Dice el salmista, Dios está en su santo templo. Es una afirmación de recordarnos que Dios sigue siendo Dios. De que nada a Dios le pasa por desapercibido, de que Dios sigue gobernando, de que Dios en su soberanía sigue obrando, porque Él quiere llevar su plan redentor, su plan salvífico para todo el mundo. Así es que en medio de estos cambios, el creyente tiene la fortaleza, tiene la fuerza para seguir creyendo, para seguir viviendo, abrazado de su fe, abrazado, depositando su fe en Dios. Y que en medio de la prueba nosotros nuestra fe pueda crecer más, de que podamos ser firmes en medio de estas circunstancias, de que estas circunstancias no vengan y nos derrumben, de que nos desesperen y no encontremos la respuesta a estos cambios. En cambio, la fe en Dios nos trae calma, nos trae paz, nos trae la seguridad, el fundamento para poder estar firmes a pesar de los cambios que puedan venir en nuestra vida. Dios a veces prueba nuestra fe para afirmarla. En 1 de Pedro 1:7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado todo el mundo. Este tiempo nos debe de llevar para meditar en lo que realmente tiene importancia. El valor a la familia, el valor a nuestros cónyuges, el valor a nuestros seres queridos, el valor a tener cuidado hacia aquellas personas que no podemos ver, que no podemos abrazar, que no podemos cuidar, a entender la vulnerabilidad de la vida, entender la vulnerabilidad de los cambios que vienen, pero a la misma vez nuestra fe puesta en Dios. Nuestra fe puesta en Dios hace la diferencia en cualquier vida. Nuestra fe puesta en Dios hace la diferencia al caminar cada día dependiendo de Dios. El versículo 5 dice, el Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Pero el versículo 7 dice, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Hermanos, el llamado para nosotros como creyentes es mantener nuestra fe en Dios, entendiendo que tenemos nuestra esperanza viva, de que no importa lo que suceda, Dios está al tanto, de que Dios conoce tu circunstancia personal, a pesar de todo lo que está sucediendo en todo el mundo, a pesar de esta pandemia, a pesar de estos virus que están alrededor y causando estas muertes, a pesar de que toda la gente esté alarmada, a pesar de que la gente a veces duda. Dios conoce la circunstancia de cada uno de nosotros, pero Dios espera que nosotros seamos fieles también a Él, permanezcamos firmes, le busquemos, como dice el salmista, he buscado tu rostro cada mañana.
busco tu rostro cada mañana. Esto es la parte que a nosotros nos toca, confiar en Dios, hacer nuestra parte de cuidarnos unos a otros y seguir esperando. Dios tiene todo bajo control. Dios es el que nos puede rescatar. Dios es el que es nuestro refugio en medio de las circunstancias. Desde que no podemos dudar, no podemos estar alarmados, porque nosotros tenemos la esperanza de vida. O sea, de que el trabajo para nosotros es cuidarnos y seguir confiando en Dios, seguir practicando nuestra fe. Que nuestra fe nos lleve a actuar aún en medio de estas circunstancias, porque la fe va acompañada de sus obras. Hay que ayudar al necesitado, hay que cuidar al que necesita ser cuidado, hay que alentar al que necesita ser alentado, animar al que se necesita ser animado, porque nuestra fe no está muerta, nuestra fe está viva, obrando en cada uno de nosotros, y Dios, a pesar de sus circunstancias, nos quiere llevar a una comunión más personal con Él cada día. Hermano, espero que haya sido de bendición y que puedas poner en práctica tu fe en medio de estos tiempos. Dios te bendiga.